Buenas noches, bienvenidos a este programa de Profesionistas por el Progreso de México, este 31 de julio del 2013. Está terminando julio. En este mes se dio el Día del Ingeniero, el día 1 de julio, y es por eso que hemos tenido algunos eventos conmemorativos del Día del Ingeniero, y pues no dejando pasar la oportunidad, invitamos al ingeniero y doctor Rolando Menchaca García a esta edición en la cual hablaremos de ciudades inteligentes. El doctor Rolando Menchaca es egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica Eléctrica del Instituto Politécnico Nacional, como ingeniero en electrónica, y ha hecho un doctorado en el CIELSTAT en lo que se refiere a redes inteligentes. Lo que es muy importante mencionar es que el doctor Menchaca, de motu propio, ha estado haciendo una serie de planteamientos en lo que se refiere a ciudades inteligentes. Todos hemos escuchado en un momento dado hablar de los edificios inteligentes, que como todos sabemos son edificios que tienen sistemas de control que los hace tomar ciertas decisiones con respecto a actividades muy elementales. Estaríamos pensando, doctor Menchaca, que la ciudad inteligente sería una transpolación de esta actividad de edificios inteligentes a una ciudad inteligente. Tú, mi estimado doctor, nos sacarás de esta duda. Y bueno, ¿cómo podemos empezar el tema con ciertos antecedentes de cómo se fue generando esta idea de la ciudad inteligente? Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias, Marco, muchas gracias por la invitación, muchas gracias por estar ustedes aquí presenciando este programa. El tema es un tema que podríamos decir es un tema muy de moda, muy trabajado actualmente en el mundo. Sí. Ya tiene muchos años, no tantos como el concepto del edificio inteligente. Claro. Quizás la primera, digamos, el primer paso que se dio hacia la automatización de obras de ingeniería civil fue el de los edificios inteligentes, pero este tema ha trascendido prácticamente a todos los ámbitos. O sea, la automatización, claro, se ha metido incluso hasta en la agricultura. Se habla, por ejemplo, de invernaderos inteligentes, claro, que ya empiezan a ser pues una forma de producir alimentos, de producir en general pues productos del campo, muy importante. Sí. Quizás más importante ya que la propia agricultura natural. Eso es. Sí, eso seguramente tiene como objetivo y como resultado el hecho que la productividad se incremente, ¿verdad? Eso es lo que se persigue en este tipo de proyectos. Y finalmente eso seguramente es lo que se persigue y se requiere en el tema de lo que son las ciudades inteligentes. Sí, así es, así es. Pero te digo, es toda una corriente. Sí. Incluso hay en el mundo actualmente, sí, una fuerte competencia entre varias ciudades por estar entre las 10 ciudades más inteligentes. Eso es. Y bueno, en los trabajos que he estado desarrollando, por ejemplo, se pone como un elemento muy importante la evolución hacia las ciudades inteligentes. Claro. Pues partiendo desde una ciudad que está completamente en el atraso hasta la ciudad más moderna, más completa, que tiene más cantidad de servicios en todos los aspectos, que es denominada la ciudad verde. Eso es. Pasamos de una ciudad, digamos, una ciudad nada inteligente, de una ciudad totalmente
pues con pocos servicios, una ciudad atrasada, para que en una primera etapa podríamos decir que podemos pasar a una ciudad en desarrollo. Después viene el concepto de ciudad digital, es una etapa, digamos, intermedia, una ciudad inteligente. Para poderse llamar ciudad inteligente, antes debe ser ciudad digital. Sí. Es decir, antes debe tener un acceso prácticamente universal a todo lo que son los servicios digitales de red. Y finalmente, una vez que ya tienes todo tipo de servicios, todo tipo de facilidades, una vez que tienes un alto grado de bienestar, puedes decir que incluso ya te preocupas para llegar a la ciudad verde y finalmente al concepto de ciudad del bienestar. Hay inclusive también una corriente mundial muy fuerte sobre lo que se conoce como los derechos de la ciudad. Este concepto es que cualquier ciudadano o cualquier individuo, por el solo hecho de nacer en una ciudad, la ciudad adquiere compromisos con él. Eso es. Y esos compromisos tienen que ver con todos los conceptos de bienestar, que a su vez son elementos de los derechos humanos, de los derechos civiles que consagran las constituciones, por ejemplo la nuestra, que tiene por ejemplo el derecho a la educación, el derecho a la vida, etcétera, o sea, una serie de derechos que están perfectamente bien definidos. Efectivamente. Es en ese sentido que consideraríamos que las ciudades deben ser obviamente unos elementos, unos espacios de confort para que el individuo desarrolle todo su potencial en todos los aspectos de la vida. Así es, y lo que surge, por ejemplo, cuando hemos tenido la oportunidad, por ejemplo, de estar en ciudades como Ottawa, como Montreal, como Washington, o inclusive ciudades muy antiguas como París, tú empiezas a ver por todos lados cómo viven, cómo están, particularmente las ciudades que se han distinguido por ser catalogadas como inteligentes, como Montreal, por ejemplo. Claro. Entonces tú ves cómo los servicios están puestos en su lugar, totalmente ordenaditos, o sea, todo está en donde debe de estar. Por ejemplo, en cuestión de drenaje, o sea, tienen un drenaje pluvial, tienen un drenaje sanitario, y todos esos servicios están totalmente ubicados en donde deben estar. Lo mismo, por ejemplo, el tratamiento de desechos, claro, la basura, o sea, todos los días cuando van cerrando, por ejemplo, los negocios, salen en sus puertas y ponen, digamos, unas cajas recipientes con los desechos separados en 6, 7 distintos tipos de desechos. Y entonces pasa un vehículo, un camioncito, sí, normalmente pequeño, sí, y uno se lleva el papel, el otro se lleva el plástico, el otro se lleva las latas, en fin. De tal manera que ese es un negocio muy productivo en claro, Canadá, por ejemplo. Y bueno, pues es muy ordenado y todo el mundo gana. En ese sentido, tendríamos que pensar que debe haber cierta educación, cierto nivel de educación en la población para que esto funcione. Es uno de los elementos fundamentales para que una ciudad pueda considerarse ciudad inteligente. O sea, una ciudad inteligente, debe tener un alto nivel de educación, pero también debe tener puestos de trabajo de alto nivel. O sea, debe ser una ciudad que privilegie, por ejemplo, el desarrollo de la ciencia, el desarrollo de la cultura en todas sus manifestaciones, digamos, el teatro, el cine. Es decir, es una ciudad que ya vive en un nivel de actividades que ha pasado a la historia, digamos, por mucho la etapa de la agricultura o la etapa de la época industrial en la que los obreros, en fin, vivían en condiciones muy arcaicas. En este tipo de ciudades como las que refiero, o sea, y no me da pena pues referirlas y compararlas con la Ciudad de México, por ejemplo, porque es posible caminar hacia esos senderos. O sea, ir a Montreal y ver cómo está trazada totalmente la ciudad, nunca ves tú un transporte que está saturado, o sea, tiene todo tipo de transportes, te puedes mover en la ciudad
de una manera muy abierta. En cada manzana hay estacionamientos. Tú entras al estacionamiento y por lector de placas de cámara te cobran un cobro muy pequeño, pero que es suficiente para sostener, por ejemplo, el servicio de estacionamientos en la ciudad. Sí, efectivamente, tienes toda la razón, y el servicio público es un elemento muy importante, un servicio público de transporte eficiente, limpio, puntual. En cuántas grandes capitales no vemos que, por ejemplo, estando en una estación del metro te dicen el próximo tren pasará en 1 minuto 30 segundos, y a los minutos 30 segundos ahí está el tren, ¿no? Es el caso, y los autobuses y todo eso, ¿no? Entonces, seguramente todo esto viene con un ordenamiento y una situación bastante, digamos, rigurosa de entender que una ciudad funciona como una maquinaria, ¿verdad? Así debe de ser. Donde los engranes tienen que trabajar adecuadamente para que todo lleve una relación y en ese sentido se pueda trabajar. Yo recuerdo una anécdota, nada más lo comento, en una reunión en el Prohibido Distrito Federal que se estaba planeando sobre precisamente la movilidad urbana. Entonces por ahí apareció un cuate que ya era mexicano, pero era extranjero de origen, si no mal recuerdo era finlandés, y comentaba, bueno, yo he vivido mucho tiempo aquí en la Ciudad de México, soy mexicano ya, pero mi origen es finlandés, y lo que yo no puedo entender, por ejemplo, en las avenidas estas de contraflujo, que estuvieron funcionando en algún tiempo, que decían, bueno, el letrero era de 7 de la mañana a 10 de la mañana, el flujo va a ser hacia el centro, por decir algo, y de 7 de la noche a 11 de la noche va a ser al contrario. Dice, bueno, en mi país esa es una orden casi militar, ¿no? Pero de pronto aquí esa orden queda a discreción del policía que está vigilando. De pronto el policía a las 7:10, a las 7:20, 7:30, abre el contraflujo hacia un lado, o abre el contraflujo. Eso es verdaderamente incomprensible, ¿no? Pero es algo que bueno, se da. Mira, a mí me toca cruzar por Reforma muy frecuentemente. Sí. Yo deduzco, no tengo los datos precisos, pero deduzco que prácticamente todos los semáforos de los cruces con Reforma los manejan manualmente los policías. Sí. Y en lugar de hacer más fluido el tráfico, hacen un desorden siempre. Claro. Es verdaderamente caótico y un sufrimiento cruzar Reforma, pues casi a cualquier hora del día. Así es. Particularmente en las horas pico, ¿verdad? Alrededor de 6, 7, 8 de la noche, y en la mañana desde las, digamos, 7 hasta las 10 de la mañana. Y es verdaderamente así, 2 cuadras tardas 1 hora en recorrerlas para cruzar Reforma. Y es precisamente por esa idiosincrasia, por esa idea de las autoridades menores inclusive, bueno, de todos, porque ahí es culpa pues de los directivos principales de tránsito, que le dejan al policía de crucero la decisión, una decisión que verdaderamente habiendo cámaras, habiendo sistemas automáticos, habiendo muchos recursos que ya tiene la ciudad, pues no se aprovechan. Y entonces eso se traduce en muchos problemas, o sea, pérdidas de tiempo que valen muchísimo dinero, una gran contaminación, una irritación que incluso produce mucha enfermedad y muchas cosas, ¿no? Así es. Sí, pero así como ese tema, tenemos, por ejemplo, servicios urbanos, suministro de energía pública, alumbrado público, suministro de agua. ¿Qué podemos pensar de esos 3 temas en particular para lo referente a la ciudad inteligente o verde? Mira, Marco, en general podríamos decir que los servicios de una ciudad ya están totalmente bien, pues digamos, tipificados. Sí. Están, por ejemplo, todos los servicios de agua, todos los servicios eléctricos, todos los servicios están perfectamente tipificados. Lo nuevo, lo grande, es que la tecnología ha permitido que esto avance de una manera impresionante, y que incluso
mucho de lo que cuesta un servicio se pueda prorratearse, porque hay una gran convergencia en los servicios. Sí. Por ejemplo, en un mismo, así como en un edificio inteligente, hay un solo ducto, un solo cubo de servicios. Así ya en Europa, por ejemplo, todas las normas de construcción de calles y carreteras te obligan a tener una sola, pues digamos una sola edificación completa para que pasen por ahí todos los servicios. Eso es. Entonces eso facilita muchísimo la construcción, la abarata, pero además, por ejemplo, si tú metes de entrada fibra óptica en todas las avenidas, en todas las calles y en todas las carreteras, que ya lo están haciendo en México también por norma, porque ya es una necesidad muy, muy impresionante, entonces vas a tener un servicio de fibras ópticas baratísimo. Claro. De tal manera que vas a poder tener una infinidad de canales de televisión, una infinidad de servicios médicos, de seguridad, de todos tipos, y eso es lo grande. Ahora, me pueden decir, por ejemplo, que bueno, pero pues un municipio pobre no lo va a poder meter. Y la idea es que en el mundo esto está representando las fuentes de trabajo cada vez más y más y más y más importantes. Es en el sentido que tendríamos que finalmente popularizar, por decir algo, los servicios. Pero bueno, ese es un tema también de financiamientos, es un tema de ahorro en los gobiernos para poder implementar servicios e infraestructura que hagan viables todas estas posibilidades. Pero si tú gustas, licenciado doctor, después del corte tomaremos... Con mucho gusto, Marco, con mucho gusto lo retomamos después del corte. Muy bien. Pues sí, mi estimado doctor Rolando Felipe Menchaca García, nos quedamos en que todo este tipo de infraestructura, de inversiones para la ciudad, pues se requiere tener viabilidad económica para mencionarlas. Y aquí hay un tema de moda en lo que es la Ciudad de México. Se supone que la Asamblea Legislativa está revisando la posibilidad de incrementar el costo del metro, del sistema de transporte colectivo metro en la Ciudad de México. Eso le dará viabilidad de tener mejor un servicio, de tener más trenes, de tener la posibilidad de no tener tanto hacinamiento en las horas pico. ¿Qué podríamos esperar de esta posibilidad, de esta situación? Bueno, Marco, yo tomando el caso de la Ciudad de México, he tenido la fortuna, he tenido la oportunidad de trabajar como director de tecnologías urbanas del Instituto de Ciencia y Tecnología del Distrito Federal. Y en aquella ocasión, en aquel tiempo, pues me tocó de alguna manera poner las bases para tratar de trabajar todos los problemas de la Ciudad de México con un enfoque científico y tecnológico. Eso es.
De hecho, pues parte muy importante de todo esto es identificar los problemas y tratar también de encontrar soluciones que sean tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista social, pues las mejores soluciones. Y bueno, se ven normalmente aquí en la Ciudad de México y en todos lados decisiones que a veces inclusive se consideran absurdas o que se pueden considerar absurdas porque se contraponen quizás unas con otras. Eso es. Y entonces aquí lo muy importante que la tecnología está proporcionando es que permite que muchos de los servicios que son fundamentales para la vida de una ciudad, como sería pues el suministro del agua, el suministro de energía eléctrica, el suministro de energéticos como el gas, bueno, se puedan todos ir llevando de una manera ordenada y de una manera segura, o sea, porque también ese es un gran problema. O sea, tanto en el suministro del agua como en el suministro del gas hay problemas de seguridad muy trascendentes. Claro. Unos de un tipo y otros del otro. El agua pues tiene que mantenerse totalmente sana, sin fugas, sin que pues las bacterias y todo esto se pudieran colar en los servicios. Sí. Y los energéticos como el gas, bueno, pues que pueden explotar, en fin, y no son muy extraños esos tipos de problemas en México. Entonces, el poder aplicar la tecnología a esto es muy importante, claro. Pero tiene que haber un orden. Desde luego, el problema que comentabas, el problema del financiamiento, pues es un problema muy grande, sobre todo para la Ciudad de México, que pues de alguna manera ha tenido algunos problemas para que pues se le puedan proporcionar digamos, las partes de los impuestos que le tocan. Sí. Y ese ha sido un problema importante que ha tenido esta ciudad, aparentemente así se ve. Pero sin embargo, me queda muy claro que la Ciudad de México, o sea, comparada por ejemplo con Monterrey, con Guadalajara, con otras ciudades grandes de la República Mexicana, pues está muy avanzada. O sea, sin duda alguna. O sea, en todos los aspectos, a pesar de todo, a pesar del gigantismo, a pesar de los graves problemas, sí ha habido mucho más trabajo de este tipo, de tipo científico y tecnológico, que han permitido mejorar algunas de las condiciones de la ciudad. El Metrobús, por ejemplo, es algo que tiene mucho que ver con esto. O sea, el Metrobús es resultado de estudios profundos que pues, bueno, tomar también los avances de otras ciudades del mundo como Montreal, y que se trajeron a la Ciudad de México, y yo pienso que han sido un paliativo importante para el servicio de transporte. Pero eso, por ejemplo, ahorita no se ve de qué manera el gobierno de Mancera lo va a continuar. Y lo mismo, o sea, es fundamental que se siga construyendo un metro, o sea, claro. No está totalmente terminada la red y sigue siendo un servicio muy importante. Ahora, yo creo que, o sea, empezamos con la idea de que la ciudad debe ser un derecho para todos sus habitantes. Entonces se deben ver las cosas en ese tenor. Claro. O sea, se debe buscar, en primer lugar, que haya condiciones, pero el elemento fundamental es que haya trabajo. Definitivo, estamos de acuerdo. Si no hay trabajo, bueno, pues aunque le suban al metro, pues lo único que va a pasar es que va a haber más problemas de pobreza, y por lo tanto más problemas de inseguridad y más problemas de todos tipos. Entonces, el primer elemento fundamental es ver cómo le hacemos para crear fuentes de empleo importantes, para tratar de recuperar. El empleo de la Ciudad de México se emigró de manera muy importante al Estado de México, al Estado de Hidalgo. Tú vas a Toluca y es una ciudad industrial prácticamente, por todos lados ves fábricas en Toluca, en Lerma, en fin. Y fueron todas las fábricas que emigraron de aquí de la Ciudad de México, y la Ciudad de México prácticamente se quedó
sin una planta industrial. Sí. Eso no es malo, pero en este momento sí debería de buscarse una aplicación, una forma de vida de la Ciudad de México, de un empleo que sea satisfactorio para todos sus habitantes. Y hay muchas cosas que se pueden hacer y que son muy atractivas, en las que se ha pensado. Por ejemplo, los servicios médicos. La Ciudad de México es muy atractiva en este momento para darle servicios médicos a todos los alrededores. Hubo una serie de problemas que afectaron mucho a la Ciudad de México en el aspecto comercial. Toda esta inseguridad de los cárteles que han provocado en ciudades como Toluca, como Pachuca, o sea, hay muchísimos problemas que han hecho que la gran mayoría de los pequeños comercios quiebran, y eso terminó por quebrar casi todo el comercio de mayoreo de la Ciudad de México. Tú te vas ahora a lo que fue la Merced, te vas a Izazaga, y es un comercio ya muy pauperizado. Y entonces eso, pues obviamente reduce de manera muy importante las facilidades que puede tener la ciudad en todos los aspectos. Entonces, bueno, ir hacia esos derroteros, o sea, hacer de esta ciudad una ciudad de la cultura, una ciudad de los servicios médicos, una ciudad de la educación de muy alto nivel, una ciudad de los congresos, una ciudad turística, sí, digamos, bien puesta. Claro. O sea, tratar de, por ejemplo, reforzar aún más la seguridad y a toda costa evitar que se meta el crimen organizado aquí en la Ciudad de México sería fundamental. Y el siguiente paso, pues, es armonizar toda la infraestructura con el concurso de la tecnología, que es lo que estamos proponiendo, que yo creo que sería pues el camino adecuado para esto. Definitivamente. Ahora, tendríamos que pensar en que hemos hablado básicamente de movilidad y de algunas cosas superficiales, pero podríamos tocar el tema del drenaje, de la red eléctrica subterránea, la red del alumbrado subterráneo, y sobre todo de los servicios que no están a flor de tierra, pero que son necesarios para un buen funcionamiento de la ciudad. ¿Sí? Rolando, ¿qué podemos decir de eso? Mira, pues es o sea, ahí es donde está, digamos, el meollo de todo esto. O sea, si tú tienes financiamiento, tienes servicios, tienes trabajo, la siguiente etapa es pues ir hacia la modernización y el perfeccionamiento de los servicios, que es nuevamente ya, digamos, caer en un círculo virtuoso. O sea, es tener buenos empleos técnicos avanzados. Por ejemplo, el hecho de tener una red de fibras ópticas en toda la ciudad que le permita a toda la población tener acceso a los sistemas digitales, ya sea públicos o privados, yo creo que debe haber una combinación en esto. Eso te permite, por ejemplo, tener, pues digamos, asegurado un nivel de seguridad muy alto, pero también, por ejemplo, tener servicios de restaurantes, de teatro, en fin, de muy alta calidad. Sí. Y no nada más, digamos, pues con temas en vivo, sino que incluso se pueden manejar, pues, ya mucho más las cuestiones de la televisión, las cuestiones de los eventos deportivos importantes, en fin, de una manera armoniosa. Y bueno, en el caso, por ejemplo, de todos estos servicios, como el drenaje, los servicios eléctricos, pues, por ejemplo, hace un par de años hemos visto cómo a la salida del Sindicato de Electricistas y de la Compañía de Luz, empezó a haber una serie de fallas, pues muy importantes. Se ha venido estabilizando poco a poco, sí, pero todavía la ciudad está en un estado muy antiguo, en donde el consumo de energía eléctrica es muy grande, porque todavía se usa tecnología ya muy obsoleta. Entonces, por ejemplo, el hacer un sistema,
por ejemplo, iluminación basada en LEDs, con cableados modernos, en fin, le ahorraría, eso está totalmente probado, a la ciudad no menos del 50% de los gastos en consumo. Entonces, lo que se puede decir es que hay unas grandes oportunidades en todo esto, muy grandes oportunidades. Lo mismo puedes decir del agua potable. O sea, gran parte de los costos de distribución del agua son las fugas. Entonces, se hizo hace unos 3, 5 años un esfuerzo por cambiar varios ramales con materiales modernos, materiales flexibles que no se rompen y que tienen una esperanza de duración mucho mayor, que bueno, que se debe de continuar con este tipo de cosas. También ahí nuevamente hay grandes ahorros que permitirían avanzar hacia un estado de cosas mucho mejor. Definitivamente. Ahora, ahorita acabas de mencionar la iluminación por LEDs. Algunos opinan que la inversión inicial es muy alta, porque digamos la tecnología de LEDs también es relativamente nueva, ¿no? Y todas las tecnologías relativamente nuevas que no tienen una producción masiva, etcétera, pueden tener un momento caro, pero obviamente eso va contra lo que se refiere al consumo y al gasto de energía, que eso se refiere a un ahorro en dinero, ¿verdad? Finalmente voy a tener una tasa de retorno importante y de esa manera recuperar la inversión inicial. Sí, eso está probado así. Y no solo eso, sino que pues, en general, por ejemplo, en Canadá, en la misma China, en todos los países de los tigres asiáticos, sí, esta tendencia ya es una tendencia muy fuerte. Y bueno, pues eso ha hecho que los LEDs cada vez también sean más baratos. Ha sucedido como con las computadoras. O sea, las computadoras por ejemplo, de los 70s, de los 80s, costaban millones de dólares y eran de unas capacidades sumamente bajas. Las computadoras de ahora, millones de veces